En este vídeo voy a explicar cómo analizar la posición relativa de una recta y un plano. Bien, para estudiar la posición relativa de una recta y un plano, tendremos en cuenta, por un lado, el vector director de la recta, al que llamo v, y por otro lado, el vector normal al plano, al que llamo n. Vamos a ver qué posiciones relativas hay y cómo averiguarlas teniendo en cuenta estos dos vectores. Bien, para ello me voy a ayudar de GeoGebra. Bien, aquí estamos viendo una de las posibles posiciones y es que la recta corte en un punto al plano. Otra de las posibilidades sería que la recta fuera paralela al plano, es decir, no tuviera ningún punto en común. Y por último, otra posibilidad sería que la recta esté contenida en el plano, de manera que todos los puntos de la recta pertenecen a ese plano. Bien, vamos a ver cómo, comparando el vector director de la recta y el vector normal al plano, podemos averiguar en cuál de los tres casos estamos. Bien, empezando por este caso, como la recta está contenida en el plano, quiere decir que su vector director, que sería este, será un vector que también es paralelo al plano. Por lo tanto, también serviría de vector director de este plano. Al ser paralelo al plano, si lo comparo con el vector normal de este plano, formarán un ángulo de 90 grados. De manera que si yo tengo las coordenadas del vector director de la recta y del vector normal del plano, existe una forma de averiguar si forman un ángulo de 90 grados o no, es decir, si son perpendiculares o no, y es realizar el producto escalar de estos dos vectores. Es decir, si llamo v al vector director de la recta y llamo n al vector normal al plano, sé que si hago el producto escalar de estos dos vectores, si forman un ángulo de 90 grados, el resultado debe ser 0. De manera que hago ese producto escalar y si da 0, sé que podría estar en este caso. Digo que podría estar en este caso porque vamos a ver que cuando la recta es paralela, también este producto escalar va a dar 0. Vamos a verlo. Si tenemos una recta paralela al plano, cuyo vector director sería este, vemos que en este caso, como la recta es paralela al plano, quiere decir que su vector director también será paralelo al plano, por lo tanto también serviría como vector director del plano y entonces formará un ángulo de 90 grados con el vector normal al plano. De manera que seguro también el producto escalar va a dar 0. Luego ya sabemos que cuando este producto escalar da 0, estaremos en uno de estos dos casos. Es decir, o la recta es paralela al plano, o la recta está contenida en el plano. ¿Cómo averiguo si estoy en un caso o en el otro? Muy sencillo. Cojo un punto cualquiera de la recta y compruebo si está en el plano. Si ese punto también está en el plano, sabremos que la recta está contenida en el plano, ya que en este caso todos los puntos de la recta estarán en el plano. Y si obtengo que ese punto no pertenece al plano, sabremos que la recta será paralela, ya que cuando es paralela no tienen ningún punto en común. Y por último, si el producto escalar de estos dos vectores da distinto de 0, sabemos que esos dos vectores no formarán un ángulo de 90 grados y por lo tanto la recta no podrá ser ni paralela ni podrá estar contenida. Es decir, en este caso la recta cortará en un punto al plano, es decir, el vector director de la recta y el vector normal formarán un ángulo diferente a 90 grados, como podría ser este ejemplo, en el que vemos claramente cómo esta recta tiene un vector director que no forma un ángulo de 90 grados con el vector normal del plano. Bien, veamos esta explicación de forma más detallada. Bien, como acabo de explicar, si estos dos vectores son perpendiculares, que lo averiguamos comprobando que el producto escalar da 0, entonces quiere decir que la recta será paralela al plano o la recta estará contenida en el plano. ¿Cómo averiguamos en cuál de los dos casos estamos? Pues ya lo hemos dicho, para comprobarlo tomamos un punto de la recta y vemos si también pertenece al plano, sustituyendo en la ecuación del plano. Si pertenece también al plano, entonces la recta estará contenida en el plano. Si ese punto no pertenece al plano, entonces la recta será paralela al plano. Bien, el otro caso será entonces cuando el producto escalar no da 0 y por lo tanto el vector director de la recta v
no será perpendicular al vector normal del plano. Entonces la recta cortará el plano en un punto. Bien, en este caso, si también queremos obtener las coordenadas del punto donde se cortan la recta y el plano, podemos resolver el sistema formado por las ecuaciones de la recta junto con las ecuaciones del plano. Vamos a verlo con un par de ejemplos. Este ejemplo me dice, estudia la posición relativa del plano con esta ecuación y la recta con estas ecuaciones paramétricas. Bien, como ya hemos dicho, lo primero que haremos será coger el vector director de la recta, que sacamos de estos coeficientes, será menos 2, menos 1, 6, y el vector normal al plano, que sacaremos de estos coeficientes, que es 1, menos 3, 5. Si realizamos el producto escalar de este vector por este, vamos a ver que no da 0. Dará menos 2 por 1, más menos 1 por menos 3, más 6 por 5. Esto dará menos 2, más 3, más 30. Queda 31. Como da distinto de 0, ya sabemos que estos dos vectores no son perpendiculares. Por lo tanto, la recta cortará el plano en un punto. Bien, el punto donde se cortan será un punto que, como pertenece al plano, cumplirá esta ecuación, y como pertenece a la recta, cumplirá estas tres ecuaciones. Para que cumpla las tres ecuaciones, las coordenadas de ese punto deben obtenerse para un mismo valor de lambda. ¿Cómo hallo el punto entonces? Pues como x debe ser igual a esto, y igual a esto, y z igual a esto, y esas coordenadas x y z deben cumplir esto de aquí, pues sustituyo aquí la x por esta expresión, la y por esta, y la z por esta. De manera que me queda esta ecuación, donde la única incógnita es lambda. Resolvemos esta ecuación despejando lambda, y si realizáis los pasos veréis que la solución es que lambda es igual a menos 1. Este valor de lambda es el que, sustituyendo en las ecuaciones paramétricas, me permitirá obtener el punto de esta recta que intersecta con el plano, es decir, el punto de corte. De manera que sustituimos aquí lambda por menos 1, realizamos los cálculos y obtenemos estas coordenadas, es decir, el punto de corte tiene como coordenadas 5, 2, menos 2. Bien, pasemos al siguiente ejemplo. Este ejemplo me dice, estudia la posición relativa de la recta, me da la recta con sus ecuaciones implícitas, y el plano que tiene esta ecuación. En primer lugar voy a obtener un vector normal al plano, que saco de estos coeficientes, será el 2 menos 1, 1, será perpendicular al plano, es decir, normal al plano. Y en este caso un vector director de la recta será muy fácil de hallar, ya que de estas ecuaciones se saca muy fácilmente que y siempre va a ser igual a 2, y que z siempre va a ser igual a menos 3. Es decir, todos los puntos de esta recta tienen en su coordenada y valor 2 y en su coordenada z valor menos 3. Por lo tanto, la única coordenada que puede variar es la x. Es decir, podríamos escribir como paramétricas que x es lambda, y es igual a 2 y z es igual a menos 3. Por lo tanto, un vector director de esta recta sería el 1, 0, 0. Podemos coger este vector director o en la coordenada x podemos poner cualquier valor, ya que el vector seguiría teniendo la misma dirección. Pero bueno, lo más cómodo es poner un 1. Bien, a simple vista ya sabe que este vector y este no son perpendiculares, pero para realizar la comprobación hacemos el producto escalar de estos dos vectores y como da 2, que es distinto de 0, sabemos que no serán perpendiculares. Por lo tanto, sabemos que la recta corta el plano en un punto. Ahora solo nos faltaría averiguar cuál es ese punto de corte. Para hallar el punto de corte, cogemos las dos ecuaciones de la recta junto con la ecuación del plano. Y resolvemos un sencillo sistema, ya que de estas dos ecuaciones ya tenemos los valores de la incógnita y, que será 2, y de la incógnita z, que será menos 3. Como aquí indica, de estas dos ecuaciones, obtenemos que y es igual a 2 y z es igual a menos 3. Luego solo me falta sustituir esos dos valores en esta ecuación y despejar la x. Si realizamos ese cálculo, obtenemos que la x es igual a menos 3. Por lo tanto, el punto de corte tiene como coordenadas menos 3, 2, menos 3. Y con esto estaría resuelto el ejercicio. Bien, y esto sería todo.